para ungirnos y hablar, Señor, anoint us to hear, y úngenos para oír, Señor, that we may receive of this word from you. que podamos recibir esta palabra de Dios. I thank thee, Lord, Te agradezco, Señor, in the name of Jesus. en nombre de Jesús. In that name we bind every hindering force. En este nombre, Señor, atamos cualquier fuerza de oposición. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Amen. Amén. Amen. You may be seated. Pueden tomar asiento. Now, in these lessons, we've been showing that the issue is the issue of life and death. En estas clases hemos estado viendo que el asunto es el asunto entre la vida y la muerte. We've called this series the warfare. Hemos llamado a esta serie La Guerra. And we're attempting to show what actually spiritual warfare is. Y queremos mostrar lo que realmente la guerra espiritual es. That it is the battle to keep this life manifested. Que es la batalla por mantener esta vida manifestada. That is the warfare that we're in. Esa es la guerra en la cual estamos. It is not ours to put the devil out of business, No es de nosotros sacar al diablo de lo que está haciendo, except in our own lives and in the church. excepto en nuestra propia vida y en la iglesia. But the warfare that we're engaged in Pero la guerra con la cual estamos is comprometidos the battle for the manifestation of this life. es la batalla por la manifestación de esta vida. So we read now in the book of Ephesians chapter 6, Así que leemos ahora en el libro de Efesios capítulo 6, verse 12. versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Now, our warfare is not against flesh and blood, Nuestra guerra no es contra carne y sangre, but it's against these powers and principalities. sino es contra estos poderes y principados. And we're going to look today at the realm of this battle, Y vamos a ver ahora el ambiente, el lugar de esta batalla. how it's fought and where it's fought. ¿Dónde es peleada y cómo es peleada? You're going to run into a lot of things that go under the name of spiritual warfare. Tú siempre vas a escuchar muchas cosas bajo el nombre de guerra espiritual. And it is a people who believe that God has anointed them to bind the devil over the whole earth. Y es gente que cree que Dios los ha ungido especialmente para atar el diablo por todas partes de la tierra. But today in this lesson I call the conflict continued. Pero ahora esta clase yo la llamo el conflicto continúa. And that is a continuation of the conflict Y es la continuación del conflicto in relation to the church as the corporate company. en relación a la iglesia como una compañía corporal. Not just the individual believer, but as a church as a whole. Ahora no solamente como individuos, sino ahora como la iglesia en un todo. Now, in the 4 lessons before this, Ahora en la cuarta lección antes de esta, we've said enough to make it clear that it's an age-long battle for spiritual life. hemos hecho notar claramente que la batalla es una batalla de un periodo muy largo por la vida espiritual. And if that life can be arrested in its Y manifestation, si esa vida puede ser tomada, puede ser evitada de que se manifieste, it will be arrested. será llevada. That enemy will not stop day nor night in his effort to stop the manifestation of this life. El enemigo no va a detenerse ni día ni noche para detener la manifestación de esta vida. There's a great power working by the instrument of spiritual death Hay un gran poder trabajando a través de la muerte espiritual to quench or to stifle the testimony of our risen Lord. para apagar el testimonio de nuestro Señor resucitado, To stop that testimony within the body of Christ. para detener ese testimonio dentro del cuerpo de Cristo. Now, the individual believer and the church are together in this battle. Ahora el creyente espiritual y individual y la iglesia tienen que estar reunidos acá en esta batalla. And get it settled in your mind that the battle is for the manifestation of this life. Y establezcan bien en su mente que la batalla es por la manifestación de esta vida. Satan couldn't care less how religious we are. Satanás no se preocupa de cuán religiosos podamos ser. If the resurrection of Christ isn't made real, Si he has no problem. la resurrección de Cristo no está siendo real, él no tiene ningún problema. Now, the issue is not as to the forfeiture of the divine life. Ahora, el asunto no es acerca
acerca de que se nos embarga esta vida divina. The issue is not whether Satan can take it away from us or not. El asunto no es que si Satanás puede quitárnosla o no, But the issue is to keep it from its full expression. sino que el asunto es detenerla de su manifestación total. Now that this life can be in us and not seen is evident in the Bible. Ahora, que esta vida puede estar en nosotros y no ser vista es evidente en la Biblia. Jesus commanded us, let your light shine. Jesús nos mandó que vuestra luz alumbre. His life in us is the light. Su vida en nosotros es la luz. So when he said, let your light shine, Así que cuando Él dice, deja que tu luz alumbre, immediately tells us that it can be in us but not manifested. inmediatamente nos dice que puede estar en nosotros y no ser manifestada. So this morning we want to look at the higher realms of the battle in the testimony. Así que esta mañana queremos ver el ambiente más grande, mayor de la batalla y el testimonio. And I think we can best get right down to the bottom of this matter Y yo creo que podemos llegar exactamente al fondo de este by asunto noting a contrast between the church at Corinth and the church of Ephesus. al notar un contraste entre la iglesia de Efeso y la iglesia de Corinto. And by this, you and I, if you'll listen to me, Y por esto tú y yo, si tú me will escuchas, be greatly helped in the understanding and nature and realm of the battle. vamos a ser ayudados muy grandemente en entender la naturaleza del ambiente de esta batalla. Now, there are many practical suggestions and presentations in these two letters. Hay muchas sugerencias prácticas aplicables en la presentación de estas dos cartas. And by these, we're going to be governed in these matters. Y por esto vamos a ser gobernados en este asunto. Now, to begin with, let us note the realm in which these letters stand. Para empezar, vamos a anotar el ambiente en cual estas dos cartas se presentan. For undoubtedly, there's a great difference in them in this respect. Porque sin duda hay una gran diferencia entre estas dos cartas a este The respecto. Corinthians and the Ephesians. Los Corintios y los Efesios. Now, we're familiar with the governing clause of the letter to the Ephesians. Ahora estamos muy familiarizados con la frase que gobierna usualmente toda la carta de Efesios. The phrase in the heavenlies is a dominating phrase of that book. La frase que dice en los lugares celestiales es la frase dominante durante toda esta carta. You do well to note throughout that book how many times it's referred to as the heavenlies. Tú sabes muy bien cómo a través de esta carta muchas veces se refiere y nos habla de los lugares celestiales. So you know quite well the minute you take up the letter to the Ephesians Así que tú sabes que cuando tú tomas esa carta a los Efesios, that you're in the realm of the heavenlies. estás tú ahí en este lugar de lo celestial. A great emancipation has taken place. Una gran emancipación se ha llevado a cabo. One whole world has been left behind, Todo un mundo entero ha sido puesto atrás and another has been entered into in a spiritual way. y otro ha sido introducido en una forma espiritual. You can't help but note that in reading this letter to the Ephesian church. No hay forma que tú no te des cuenta de esto al leer esta carta a los Efesios. Here, there's nothing fragmentary, nothing partial, Acá no hay nada que está en fragmentos, no hay nada parcial, nothing imperfect. no hay nada imperfecto. Here, all the expressions are heavenly expressions. Aquí están todas las expresiones celestiales. We mean that the testimony is operating in a heavenly realm. Queremos decir que el testimonio está operando en este ambiente espiritual And it's operating behind all that's mundane and earthly. y está operando dejando atrás todo lo que es mundano, todo lo que es terrenal. It is there that something is being registered. Es allí en que algo está siendo registrado, It's being made to tell. It's being made effective. está siendo dicho, está siendo efectivo. It is back there that the testimony of Christ risen is being established. Es allí que el testimonio del Cristo resucitado está siendo establecido And it's being fully expressed in the heavenly realm. y está siendo totalmente expresado en el ambiente espiritual. Now that's the letter to the Ephesians. Ahora esa es la carta a los Efesios. It's a letter in the heavenlies. Es una carta en los lugares celestiales. But turn to that letter to the Corinthians. Pero ustedes vayan ahora a esa carta a los Corintios. And what a difference that you find ¿Y
¿Y qué diferencia ustedes se encuentran allí? We'll not take time. We'd have to read the whole letter. No vamos a tomar tiempo porque tendríamos que leer toda la carta. But if you read it, you'll be familiar with it. Pero si tú la lees, tú vas a estar familiarizado con And be esto. well that you read the two with this thought in mind. Y lee tú esta carta con ese pensamiento en When you mente. come to the letter to the Corinthians, Cuando tú vienes a la carta a los Corintios, what a different realm of things that you enter into. ¿qué ambiente diferente de cosas tú encuentras ahí? You find very little that's heavenly there. Encuentras muy poco que es celestial allí. You find that immediately when you begin to move into this letter, Tú encuentras inmediatamente que cuando empiezas a entrar en esta carta, you're touching the earthly, estás tocando lo terrenal, the natural thing. las cosas naturales. And what a mass of it is there is in the book of Corinthians. Y hay una abundancia de esto acá en el libro de los Corintios. You find yourself down in somewhat sordid things or mundane things. Tú te encuentras ahí con cosas sórdidas, cosas mundanas. And that even among the people of God. Y aún eso dentro del pueblo de Dios. See, Paul called them saints. Pablo los llama a ellos santos. You're having to deal with all the unpleasantness, Tú tienes que tratar con todas esas cosas que son desagradables. all the aspects of that wretched mixture of flesh and spirit. Todos esos aspectos de esa mezcla trágica de la carne y el espíritu. If you and I could get out of that realm of things, Si tú y yo podemos ver, salir de ese ambiente de cosas, what do you find there? Divisions, schisms, quarrelings, ves allí que encuentras divisiones, quejas, problemas, lawsuits, problemas de ley, brother taking brother to law. hermanos tomando otros hermanos ante los jueces. How what an earthly place it is when you get into the Corinthian letter. ¿Qué lugar tan terrenal es cuando tú ves la carta a los Corintios? You will agree it is another realm altogether. Tú vas a darte cuenta y vas a aceptar que este es otro ambiente de cosas. If you were in that world on a Sunday Si tú estuvieras en ese mundo en un domingo and went to the Ephesian church on a Sunday y morning fueras a la iglesia de Efeso el domingo en la and the mañana Corinthian church Sunday y night, a la iglesia de Corintio el domingo en la noche, it would have been hard for you to reconcile the two as being the churches of God hubiera sido muy difícil para ti reconciliar que las dos son la iglesia de Dios, because they're operating in an entirely different realm. porque están operando en un ambiente totalmente diferente. Intending. Sí. You hear what we're saying? ¿Entiendes lo que estamos diciendo? They're operating in a different realm. Están operando en un ambiente diferente. If it's another realm altogether, Es otro ambiente de hecho, and because that it's altogether earthly, y porque en los Corintios totalmente es terrenal, because there's such an absence of the heavenly, porque hay tanta ausencia de lo celestial, you're not surprised that the testimony is so poor. tú no te sorprenderás de que el testimonio es bien pobre. If you allow the flesh into your Si life, tú permites la carne en tu vida, or if you allow it into the church you o pastor, si tú la permites en la iglesia que tú then pastoreas, the works of that flesh will show up. entonces las obras de esa carne se van a If you let mostrar. the unsaved sing on your platform, Si tú dejas a los inconversos sentarse en tu it plataforma, won't be long till there'll be adultery in your congregation. no va a pasar mucho tiempo hasta que haya adulterio en tu It congregación. cannot be different. No puede ser de otra forma. This one church, Corinth, Esta iglesia, Corinto, operated in the realm of the flesh. operaba en el ambiente de la carne. It was an earthly thing. Era algo It was a terrenal. mixture. Era una mezcla. And there were sins in that church that Paul said wasn't named among Gentiles. Y hubieron pecados en esa iglesia que Pablo dijo que ni aún se nombran entre los And you gentiles. find in Corinth Y encuentras en Corinto no spiritual restoration whatsoever. ningún registro espiritual o algo así. You have to admit that the enemy is having a field day in Corinth. Tú tienes que admitir que el diablo está teniendo un día de fiesta ahí en Corinto. In some ways, the devil seems to be having his way altogether, En algunas formas parece que el diablo pareciera que tuviera todo. carrying things into a realm that's a shame even in the world. Llevando las cosas en un ambiente que aún para el mundo es una vergüenza. Now, the enemy is no defeated foe as far as these believers are concerned. Ahora el enemigo no está siendo derrotado en lo que concierne a estos creyentes. And so far as the conditions in this letter are concerned, Y tampoco como según las condiciones en esta carta nos lo muestra. he's having too much of his own way, Él está teniendo mucho lugar en ese simply sitio. because there's so much on the earthly level. Simplemente porque ellos están mucho en ese ambiente terrenal. They've decided they know how to do it. Ellos decidieron que ellos sabían cómo hacerlo. They've worked at it and programmed it. Ellos lo hicieron, lo programaron.
and they moved in accord to this world. They're more governed by what the world thinks about them than they are what God thinks. Y se movieron de acuerdo a este mundo. Ellos estaban más gobernados por lo que este mundo decía que más por lo que Dios decía. So the testimony of Corinth for its real value and effectiveness Así que el testimonio de Corinto en cuanto a su valor real y su inefectividad demands a return to their basis. demanda un convertirse a sus inicios. For that testimony to have value and effectiveness, Porque para que ese testimonio tenga valor y efectividad, the church must be a heavenly body. la iglesia tiene que ser un cuerpo celestial. In its birth, the church was a product, 100% product of the Holy Spirit. En su nacimiento, la iglesia fue un producto 100% del Espíritu Santo. And when that Holy Spirit is in control, Y cuando el Espíritu Santo está en she control, never violates the principles of God. la iglesia nunca viola los principios de Dios. Men violate those principles. El hombre viola esos So principios. when the flesh is allowed in, Así que cuando se permite a la carne que then you entre, see this begin to happen. entonces tú ves que esto empieza a ocurrir. It is clear that these believers at Corinth Es claro que estos creyentes en Corinto had come into a very small measure of the power of his resurrection. habían venido a una medida muy pequeña, muy pobre del poder de su resurrección. And the reason it was so small Y la razón es que era tan pobre is because Corinth never entered into the meaning of his death and his cross. es porque Corinto nunca entró al significado verdadero de su muerte y de su cruz. The cross wasn't a central thing with them. La cruz no era algo central para ellos. If there is a living apprehension of Jesus Christ, Si hay una aprehensión total de Jesucristo, if he is to be seen as crucified, si Él va a ser visto como crucificado, if that is so, si eso es así, then you'll not have divisions like this. You will not have. entonces ustedes no tendrán divisiones como If esta. there's a true apprehension Si hay verdaderamente of Christ's death, of his cross, un sujetarse, un agarrarse de Cristo en lo que es su muerte, en lo que es su cruz, you'll not have divisions and schisms and fornication in the church. tú no vas a tener divisiones y fornicación y cosas así en la iglesia. What had happened at Corinth, Lo que pasó en Corintios they had missed the meaning of the es cross. que ellos erraron en el significado de la And cruz. if they do not know the meaning of the Y cross, si ellos no saben el significado de la cruz, and if you and I don't know the meaning of the y cross, si tú y yo no sabemos el significado de la how cruz, can we know the meaning of the resurrection? ¿cómo vamos a poder saber el significado de la resurrección? And how then can I know the power of the Y resurrection? entonces peor, ¿cómo vamos a poder conocer el poder de su resurrección? Because it's in the power of the resurrection that we live this deathless life. Porque es en el poder de su resurrección que vivimos esta vida que no tiene muerte. If they do not know the power of the resurrection, Si no conocemos el poder de su resurrección, then they cannot know the power of that resurrection life, entonces no se puede conocer el poder de esta vida resucitada, registering its impact, registrando, registering against the powers of darkness, luchando con impacto contra los poderes de las tinieblas, making Christ a living thing. haciendo a Cristo un ser vivo realmente. You can never undo divisions among the people of God Tú nunca puedes deshacer las divisiones entre el pueblo de Dios, by bringing them together to discuss their differences. trayéndolos juntos, reuniéndolos solamente para que The discutan sus diferencias. church has dealt with that foolishness so long. La iglesia ya ha tratado con esta necedad tanto tiempo The ya, more you just talk about a thing, the worse it gets. que lo más que tú hablas de las cosas, peor que se pone. There has to be the Holy Spirit brought into Tiene this. que ser el Espíritu Santo quien esté allí. You can't change it by just asking them to make up. Tú no puedes cambiarlo solamente diciéndoles a ellos que dejen de hacer cosas. The power of the enemy behind that thing must be broken. El poder del enemigo detrás de esto debe ser quebrantado. That's the reason our prayer meetings can't be just petitions. Esa es la razón por la cual nuestras reuniones de oración no pueden ser solamente You peticiones. just can't come to that altar to ask God to do things. Tú no solamente puedes venir a ese altar para pedirle a Dios que haga You cosas. must, in the power of the Spirit, enforce what He's given you to do. Tú debes en el poder del Espíritu reforzar, hacer cumplir aquello que Él quiere hacer. To do that, I must walk with Him. Para hacer eso yo debo de caminar con Él. But I must know that He's given me power Pero yo debo over saber all the power of the enemy. que Él
me ha dado poder sobre los poderes del enemigo. And we must break the power of that enemy that's behind these Y divisions. debemos de romper el poder del enemigo detrás de estas divisiones. You can never patch up a situation like you see in Corinth. Tú nunca vas a poder parchar una situación como la It's que ves en Corinto. devilish Es del diablo. and has to be dealt with as a devil. Y tiene que ser tratada como que es del diablo. You can get the devil to make up, Tú no puedes hacer que el diablo simplemente cambie de opinión. but the same spirit will break out again. The same spirit will break out again Porque el mismo espíritu va a volver otra vez. unless we deal with the devil. A menos que tratemos directamente con el diablo. Now you can never just patch it up. Tú nunca vas a solamente poder ponerle un parche. We are spiritual people, Somos gente espiritual. and everything must be looked at in that light. Y todo tiene que ser visto bajo esa luz. Not what it means to me. Not what just it will mean to me. No solamente lo que pienso yo, But the whole thing of this testimony of Jesus. sino todo realmente lo que tiene que ver con el testimonio de Jesús. And what is true in the matter of Y divisions lo que es verdad en el asunto en cuanto a las divisiones, is true in every other matter of this letter to the Corinthians. es verdad en todo otro aspecto de esta carta a los Corintios. It is the enemy behind it all. Es el enemigo detrás de todo. He is the occasion of all of this disorder. Él es el que ocasiona todos estos desórdenes. And there's nothing but the impact of a living Lord that can break that and bring it into the right state. Y no hay nada sino el impacto de un Dios vivo que puede romper esto y traer las cosas a su estado original. Human reason cannot evict the devil from the church. El razonamiento humano, la razón humana no puede sacar al diablo de la iglesia. All of this is made very evident in Corinth. Todo esto es muy evidente en Corintio. They could not register the impact upon spiritual forces Ellos no podían cumplir este poder sobre las fuerzas espirituales because they were living on the wrong level. porque estaban viviendo en el ambiente equivocado. People who do not pray, Gente que no ora, people who do not wait upon God. gente que no espera en Dios. They may be ever so busy religious, Quizás están muy ocupados but they religiosamente, cannot register against the powers of darkness. pero no pueden luchar contra los poderes de las tinieblas. No matter how religious they are. No importa cuán religiosos sean. The biggest trick of the devil El mayor truco del diablo is to get you and I doing so many religious things es tenerte a ti y a mí haciendo tantas cosas that religiosas we do not seek the Lord. que no busquemos al We do Señor. not wait upon No God. esperamos en Dios. And without that, we make no impact upon the devil. Y sin eso no hacemos ningún impacto en el diablo. The realm makes a lot of difference to the testimony. El ambiente hace mucha diferencia en cuanto al testimonio. The testimony is going to come out of the level of your living. El testimonio va a salir del nivel donde tú estás viviendo. I watched that pastor in a church. Yo he visto esto pastoreando una iglesia. There are people who move with God, Hay gente que realmente va adelante and con they Dios. made an impact against the Y darkness. ellos hacen un impacto contra las There were tinieblas. others that God was kind of a secondary thing with them. Y hay otros en los cuales parece que Dios los tiene como si fueran algo secundario. Oh, if you needed a teacher, they'd do that. Todo lo que tú necesitas es que ellos enseñen. Ellos You van a hacer needed eso. somebody to preach for you, they'd do Si that. tú necesitas a alguien que predique, ellos van a hacer They knew eso. all the cliches, Ellos saben todas las frases, but they weren't praying people. pero no eran personas de They oración. weren't spiritual people. No eran personas So espirituales. they have no effect upon the night. Así que no tienen efecto sobre las tinieblas. Now, if you're trying to operate in the power of the testimony of the ascended Lord, Ahora, si tú estás tratando de operar en el testimonio de nuestro Señor que ha ascendido, and you're living an earthly life, y tú estás viviendo una vida terrenal, you are defeated before you ever start. tú ya estás derrotado desde antes de que empieces. If you are trying to do His will and His work, Si tú estás tratando de hacer su voluntad y su obra, and you're living in the realm of the y world, tú estás viviendo en el ambiente del then you're mundo, defeated before you ever start. entonces ya estás vencido desde antes que If empieces. you're going to register against those spiritual Si forces, vas a pelear contra esas fuerzas de las tinieblas, you must be a spiritual person. tú debes ser una persona espiritual. There must be a time that you meet God, you wait on Him, Debe haber un tiempo donde tú te encuentras con Dios, donde tú esperas en renewing Dios, yourself every morning. donde tú te renuevas cada mañana. Just as Israel had to gather that manna every morning, Así como Israel tenía que recoger ese maná cada you mañana, have to be renewed, tú tienes que ser renovado. and then you can command the devil. Y entonces tú puedes mandarle al diablo. If we're really going
going to have the coming through of the power of the throne, si realmente vamos a tener viniendo hacia nosotros el poder del trono, then we must be severed in a spiritual way from this world, from this earth. debemos ser severos en una manera espiritual de este mundo, de esta tierra. Intended. Amen. There must be a break with this earth in a spiritual way. Debe haber un rompimiento con esta tierra en una forma espiritual. We have to live here, Tenemos que vivir aquí, but he said we're in it, not of it. pero él dijo que estamos aquí, pero no somos aquí. When Daniel went to Babylon, carried to Babylon, Cuando Daniel fue llevado a Babilonia, he had as much power in Babylon as he had in Jerusalem. él tuvo tanto poder en Babilonia como lo tuvo en Jerusalén. Because Daniel never allowed Babylon to get in him. Porque Daniel nunca permitió que Babilonia entrara en él. Amen. We must be, in a spiritual sense, a heavenly people, Debemos de ser en un sentido espiritual personas celestiales, seated together with him in the heavenlies. sentados juntamente con él en los lugares celestiales. This must be our life. Esta debe ser nuestra vida. The realm is important for the function of the testimony. El ambiente es importante para la función, para la evidencia del You testimonio. cannot live down here an earthly life. Tú no puedes vivir aquí una vida terrenal. I'm talking about a spiritual Estoy hablando acerca and espiritualmente function in the y heavenlies. funcionar en los lugares celestiales. You must walk as he walked. Tú debes andar como él anduvo. Amen. So it is to this testimony Así que es a este testimonio that you and I are called. que tú y yo somos llamados. We're not called to do a lot of things. No somos llamados a hacer muchas cosas. Things will work out. Las cosas van a ocurrir por We're consecuencia. called to be, Somos llamados a hacer. and out of the being comes to do it. Y después de ser, por eso vamos a hacer. But we can do all kinds of things. Pero podemos hacer toda clase de But cosas. if we're really not spiritual, Pero si realmente no somos espirituales, what we do is washed away. It's nothing. entonces lo que hacemos es echado fuera, es nada. So it is a testimony that we're called. Así que es el testimonio a lo que hemos sido llamados. This is not some ideal impossible of realization. Esto no es un ideal imposible de realizar. This is not something presented to you as a high level of truth. Este no es presentado a ti como un alto nivel de verdad. This is the thing for which the church is constituted. Esto es por lo cual la iglesia ha sido constituida. The testimony of the risen Lord. El testimonio del Señor resucitado. It's better we don't plant a church if it's not a real church. Es mejor que no plantemos una iglesia si no es una iglesia real. It must be this. Debe ser esto. I do not believe, as some people seem to believe, Yo no creo como algunas personas parecen creer that the church in Corinth and the church at Ephesus are two different churches. que la iglesia en Corinto y la iglesia en Efeso son dos iglesias diferentes. I do not believe that the Corinthians were called for one thing and the Ephesians for another. Yo no creo que los corintios fueron llamados para una cosa y los efesios para otra. It's the same calling. Es el mismo llamado. Some students in this school Algunos estudiantes en esta escuela are going to register against that spiritual darkness. van a pelear contra esa tiniebla espiritual. Others of you are not. Otros de ustedes no. I hate to have to prophesy that, but it's the truth. Yo odio decir esto como profecía, pero es la verdad. And it's not because all of us have been called to the same thing, Y no es porque no todos hemos sido llamados a la but misma it's just cosa, that some of you are not going to pay the price. sino es porque algunos de ustedes no van a pagar el precio. You're going to live down here religious, doing a lot of things, Ustedes van a vivir acá religiosamente haciendo muchas cosas, worrying about money, preocupándose por el dinero, worrying about your own little world, preocupándose por su pequeña obra, and not su pequeño understanding mundo, why you're here. y no entendiendo por qué están aquí. It is a matter of whether we accept the meaning of the cross Es algo concierne respecto a si aceptamos el significado de la cruz to bring us through into the power of his resurrection. para que nos lleve hasta el poder de su resurrección. And that will determine how far this life will be expressed through us. Y eso determinará cuánto esa vida va a ser expresada a través de nosotros. The cross of Christ is set for the removal of everything in you that's not Christ. La cruz de Cristo ha sido puesta para remover de tu vida todo aquello que no es Cristo. And if you accept that meaning Y si tú aceptas ese and are significado willing to let it work through you, y estás deseoso de que este obre a través de that ti, will determine how high you go with God. eso va a determinar cuán alto tú llegues con The Dios. deeper you're willing to go into the depth
depth of your own self, Lo más profundo que tú trates de ir en las profundidades de the higher tu you're going to rise in His resurrection. en lo de su muerte, lo más que tú vas a levantarte en su If resurrección. we allow Him to deal with all of those things Si le permitimos a Él que trate con todas esas that are cosas not Christ, que no son Cristo, then He can raise us. entonces Él puede levantarnos. And you must know that the trials and the tribulations of life is that cross. Y tú debes saber que los problemas, las pruebas y las tribulaciones de esta vida son esa cruz. Now the realm question touches many number of circumstances, Ahora, la pregunta es... many number of things. Ahora, la pregunta es acerca de muchos números de circunstancias, de cosas. First of all, it raises the question Primeramente levanta la pregunta of whether we're living on an earthly level, de que si primeramente estamos viviendo en un ambiente terrenal of whether we're officially bound with something which after all is only an earthly thing, o estamos realmente tratando con algo que al final es algo solamente terrenal. even though it be of a religious kind. Aún puede ser de tipo religioso. We're bound with some little earthly something Estamos atados con cosas terrenales that in the final analysis has nothing to do with this testimony. que en el análisis final no tienen nada que ver con este testimonio. All such questions as these are raised. Todas estas preguntas siempre se tienen que levantar. And the issue always as to whether we're out with the Lord, Y el asunto siempre es que si o estamos con el Señor, whether we're a heavenly people, si somos personas celestiales, or whether we're just a religious earthly people. o solo somos personas terrenales religiosas. In the eyes of God, A los ojos de Dios, there's no difference in that religious flesh no hay diferencia en esa carne and that religiosa sodomite flesh. y esa carne sodomita. All of it's going to hell. Todo eso va a ir al infierno. It's only Christ that matters. Solo es Cristo lo que importa. And so these questions will be raised. Así que estas preguntas se levantan. So we want to look here Así que queremos ver acá. at the range and the of the battle and the testimony. Queremos ver el rango, la amplitud de la batalla y del testimonio. Now, running parallel with the realm Ahora, yendo paralelamente con los dos ambientes, is what we may call the range of things. es lo que podemos llamar el rango de cosas. Not so much the dimensions as the values, that is the qualities. No tanto las dimensiones como los valores, las cualidades. We look again at the Ephesian letter. Vamos a ver otra vez a la carta a los Efesios. And some of the great words that are found there. Y algunas de las más grandes palabras son encontradas ahí. As you read this letter, Si tú lees esta carta, you notice the language, tú no te das cuenta de ese the lenguaje, superlatives that the man of God used, los superlativos que el hombre de Dios está usando, the statements, the phrases, the terms, las frases, las declaraciones, los the términos, exceeding greatness of his power, la supereminente grandeza de su poder, strengthened with all might by the Spirit in the inner man, fortalecidos con todo poder por el Espíritu en el hombre able to interior, do exceedingly abundantly what we're both able to think. capaz de hacer más abundantemente de lo que pedimos o The pensamos. power that worketh within us El poder que obra dentro de is nosotros capable of enabling us es capaz de hacernos aptos to do exceedingly and abundantly above what we ask or think. para hacer más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Raised with him, Resucitados con Él, made to sit with him in heavenly places, sentados con Él en los lugares given celestiales, dominion over all things to the church, dándole dominio sobre todas las cosas a su the iglesia. fullness of him that filleth all in all. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. These are statements to a church, Estas son declaraciones a una a iglesia, church living in the Spirit. a una iglesia viviendo en el You see Espíritu. the quality, the range of this Tú testimony. ves la cualidad, la amplitud de este testimonio. Pick out all these transcendent, superlative things in this letter. Toma todas estas declaraciones superlativas, trascendentes. Don't regard them as just words. Don't regard them as just oratory. No las tomes solamente como palabras, no las tomes solamente como letras. This is not a sermon, it's a testimony. Este no es un sermón, sino es un testimonio. Mark the range, the caliber represented by these things. Marca todas estas cosas que representan. You have nothing to compare with this in the letter to the Corinthians. Y no tienes nada que comparar esto a algo similar en la carta a los Corintios. Nothing. Nada. You have no such statement. No tienes tales They're declaraciones. living on the realm that most of the church lives in
the Ellos 20th. estaban viviendo en el ambiente en el cual la mayoría de la iglesia vive hoy en el siglo And XX. nothing like this can be honestly said about it. Y nada como esto puede decirse que es honesto. We may talk about having power over the power of the enemy, Podemos hablar acerca de tener poder sobre el but poder he's del enemigo. having a field day in the church. He's having a big field day in the Pero él church. está teniendo una gran fiesta dentro de la iglesia. There are very vital things in the first letter to the Corinthians. Hay muchas cosas vitales en la primera carta a los Corintios. But in the range, height, depth, and length, Pero en cuanto a la amplitud, la profundidad, la grandeza, so far spiritual value is concerned, en cuanto al valor espiritual concierne, there is no comparison. no hay comparación entre eso. Even when you deal with the church as a body of Christ. Aun cuando tú tratas con la iglesia como el cuerpo de Cristo. In 1 Corinthians chapter 12, En 1 de Corintios capítulo 12, you're largely dealing with it from the side of its expression here. tú estás tratando con ella desde un lado de su expresión aquí. When you deal with it in the Ephesian letter, Cuando tú tratas con la carta a los you're Efesios, carrying it higher. tú lo estás llevando mucho más You're carried allá. away from the conditions where it is necessary to say such a thing. Tú lo llevas a las condiciones donde es necesario decir cosas tales como You're carrying it away from that realm of the Corinthian church. When you read these things in the book of Ephesians, cuando tú lees estas cosas en el libro de Efesios, see, the church is being carried away from that realm of the Corinthians, la iglesia ha sido llevada mucho más allá del ambiente donde estaban los corintios, where Paul said one member cannot say, I have no need of you. donde la palabra dice ahí que un miembro no le puede decir a otro yo no tengo necesidades. That's the earthly. Eso es lo terrenal. In the spiritual, En lo espiritual, we in love prefer one another. nosotros en amor nos preferimos. If you unos a can otros. do it better than me, then you should be the one. If you can do better than me, you should do it. Si tú lo puedes hacer mejor que mí, entonces tú debes de hacerlo. This is the realm of the spiritual. Este es el ambiente de lo espiritual. How that reveals what the spirit of things have been in common. Cómo eso revela las cosas espirituales como estaban en Corintios. What an earthly level that church had come to. ¿Qué nivel terrenal, en qué nivel terrenal está esa iglesia? The Apostle Paul El apóstol Pablo is given an unfolding of spiritual relationships. está dando una relación espiritual que se está desenvolviendo. But it is a kind that's occasioned by spiritual disorder. Pero es una clase que está bajo un desorden espiritual. In the whole of the book of En Corinthians, todo el libro de Corintios, he's dealing with these spiritual things, él está tratando con cosas and he's espirituales dealing with the kind that's brought about by spiritual disorder. y está tratando con esta clase que ha venido a estar en un desorden Here espiritual. saints divided. I'm of Paul, I'm of Cephas, I'm of this. Acá los ves divididos. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de I tal. tell you, I'm of Christ. Pero yo te digo, yo soy de Cristo. That's what he said. Eso es lo que dice. Paul never died for me. Pablo nunca murió por mí. Paul never raised for me. Pablo nunca resucitó por mí. And all of this is the working of that realm of the earthly. Y todas esas cosas son el resultado de ese ambiente And what he's espiritual. describing there is conditions created by spiritual disorder. Y lo que está Pablo describiendo ahí son condiciones creadas por el desorden But espiritual. when you come into the 4th chapter of the book of Ephesians, Pero cuando tú vienes al cuarto capítulo del libro de and Efesios you touch the truth of the body there, y tú tocas las verdades del cuerpo allí, you're breathing an altogether different atmosphere. tú las ves que todas están en una diferente atmósfera. It's like coming from Lima to Wanaka. Close the door, would you, brother? Cierra la puerta. Close the door, please. What's going on out there? Don't have nothing to do with this. Es como venir de Lima a Huánuco. I mean, you begin to breathe good, clear air. Quiero decir, de repente ustedes empiezan a respirar aire limpio. When you move from the letter to the Corinthians to the letter to the Ephesians, Cuando te mueves de la carta de los Corintios a la carta de los Efesios, you're carried into a high realm of things. tú eres llevado en un nivel más mayor de cosas. You pass on to Ephesians chapter 5 and verse 32. Tú pasas a Efesios 5, versículo 32. This mystery, Paul said, is great. Read that verse. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. He said, I speak in regards to Christ and his church. Él dice, yo estoy hablando a causa de Cristo y su iglesia. There you're carried away into the great mystery of the body. Y ahí tú eres llevado al gran misterio del cuerpo. This is different than you find where he talks about the body in Corinthians. Es diferente que de lo que tú encuentras cuando en Corintios se habla He acerca del deals cuerpo. with that body. It is the body of Christ. Él trata con ese cuerpo, es el cuerpo de But he Cristo. deals with the condition
conditions brought about by spiritual disorder among saints. Pero él trata acerca de las condiciones espirituales a la cual ha sido llevado a causa del desorden But espiritual. here he deals with the condition Pero acá en Efesios él trata con las of the condiciones heavenlies. de los celestiales. What is the explanation of this difference? ¿Cuál es la explicación de esta diferencia? It's not that they're two different churches, No es que son dos iglesias diferentes, nor that they represent two different callings, ni tampoco de que representan a dos llamados diferentes, but it is that there's two different levels on which they live. sino que hay dos niveles diferentes donde ellos están viviendo. If all these wonderful things presented in the book of Si Ephesians todas estas cosas maravillosas presentadas en el libro de los Efesios are elements of the true testimony of Jesus, son elementos del verdadero testimonio de Jesús, then they belong to a place where the earthlies are left behind, entonces están en un lugar donde los terrenales son dejados fuera, where nothing of us naturally has any place to operate. donde nada de nosotros naturalmente tiene lugar para operar. Would you know the exceeding greatness of his power, Tú conoces la grandeza sobre la Supereminente grandeza. supereminente grandeza de su poder which is usward that believe? para con nosotros los que creemos. I asked you that personally. Yo te pregunto eso personalmente. Would you know that? Would you want to know ¿Tú that? quieres conocer eso? ¿Tú conoces eso? You cannot live on the Corinthian level No puedes vivir en el nivel corintio and have the Ephesian y experience. tener la experiencia de los efesios. If you live on a natural earthly basis, Si tú vives bajo bases naturales, terrenales, even as a Christian, aún como cristiano, you cannot have what's presented here in that power that's to usward. tú no vas a participar de aquello que se nos presenta acá como su poder. Do you want to know the fullness of Christ? ¿Tú quieres conocer la plenitud de Cristo? Do you want to become in a related way ¿Tú quieres estar en una forma relacionado the fullness of Him that fills all things? con la plenitud de aquel que lo llena todo? Then you can never be that if you live in Corinth. Entonces tú no puedes hacer nunca eso si tú vives como Corintios. Hallelujah. Aleluya. The testimony is a mighty thing. El testimonio es algo poderoso. It's a thing with massive elements and features of an ascended Lord. Es algo con muchos elementos y perspectivas de nuestro Señor resucitado y And it is to be ascendido. known and set forth in the life of the church. Y es conocido y dado en la vida de la iglesia. But for that to happen, Pero para que esto ocurra, the church must come on to the ground of the Ephesians. la iglesia tiene que venir al terreno de los efesios. I'm not saying that the church at Ephesus was on that level altogether. Yo no digo que toda la iglesia de Efesios ya estaba en ese It ambiente. may or may not be. Quizás no todos están. But it's perfectly clear Pero es perfectamente that claro the saints in Ephesus que el sentido en Efesios was in a position where revelation could come to estaban en them. un lugar donde la revelación podía And venir. all the Corinthians could stand was to be corrected. Y lo único que los corintios podían hacer era ser corregidos. And most of my preaching to the church has been to correct it. Y la mayoría de las iglesias en las cuales yo tengo que And predicar not able necesitan to ser bring them corregidas. the Y revelation. no puedo traerles la revelación. But if Paul's visit to Ephesus and the results are indicative of anything, Pero Pablo, if Paul's visit to Ephesus and the letter he wrote indicates anything, si Pablo visitó a los efesios y la letra que él escribió nos indica algo, they speak of a thoroughness. They speak of a completeness. habla de algo de una plenitud. They brought their books of magic and everything that wasn't of God and burned it up. Trae un libro donde todo lo que no es de Dios es como si estuviera quemado. They sacrificed everything to the fire because they found a new mystery. Ellos habían sacrificado todos sus ídolos en el fuego porque habían encontrado algo nuevo. And Paul was able to say to the elders at Y Ephesus, Pablo pudo decirle a los ancianos de Efeso, I shrank not from declaring the whole counsel of God to you. yo les he declarado todo el consejo de Dios a ustedes. Told you everything. Todo les he dicho. Then you look again at the comparison of the Corinthians and Ephesians. Luego tú ves otra vez la comparación entre los corintios y los efesios. Look at the place of man. Fíjate el lugar del hombre. Look at these two and focus your attention on one word, man. Fíjate estas dos y pon tu atención en una palabra, hombre. What was the place of man in these two different assemblies? ¿Cuál era el lugar del hombre en estas dos diferentes asambleas? In Corinth, En Corinto, man as such had a very large place. el hombre tenía un lugar muy grande. Paul said, I couldn't speak unto you as spiritual, Pablo dice, yo no les pude hablar como but espirituales, as unto carnal, sino como carnales, because there was among you jealousy, strife, porque entre ustedes hay celos y luchas. and you're carnal in
as men. y caminan como los hombres. For when one says, I'm a Paul, I'm a Cephas, I'm another, Porque uno dice yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de otro. are you not of men? No actúan como That's hombres. 1 Corinthians 3, chapter 3, verses 1, 3, and 4. Es en 1 Corintios 3, versículos 1, 3 y 4. Man come into view obscuring Christ in El that hombre church. aparece ahí obscureciendo a Cristo en esa iglesia. All the way through that letter, the contents of man is it's man as man. Durante toda esa carta los elementos del hombre son el hombre apareciendo. Whatever it is, whatever point you bring up, Donde sea donde tú apuntes, you touch this terrible trouble that engaged the apostle. tú tocas este problema que el apóstol pudo ver. You're touching some expression of man himself. Tú tocas la expresión misma del hombre ahí. Two believers, members of the same body, Dos creyentes, miembros del mismo cuerpo. been in a business transaction, no doubt. Seguramente en un negocio de dinero. Now they're taking each other to court. Y luego ellos dos se van a la corte. It's man doing things as man does things. Es el hombre haciendo las cosas como los hombres las That's hacen. the Corinthian church. Esa es la iglesia en Corinto. But when you come to the Ephesian letter Pero cuando vienes a la carta a los and Efesios see where man comes in there, y ves cuando el hombre se ve ahí, you find the one new man. tú encuentras a aquel nuevo hombre. That man we're exhorted to put on. Ese nuevo hombre del cual nos debemos de vestir. It's no longer so many separated individuals, Ya no son individuos separados, all worried about their own little world, todos preocupados por su pequeño mundo, but all of that individualism is lost, sino todos esos individuos son perdidos and we come into this fullness of y Christ. venimos a esta plenitud de Cristo. You can almost see him growing into what he says in Ephesians 4:13. Tú puedes ver acá como ellos se ven creciendo en esto que dice en Efesios Read 4:13, that to him. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. The word man is a key to both letters. La palabra hombre es una llave en estas dos cartas. How is that so? ¿Cómo se ve esto? If he is allowed to come in, that's man, Si ese hombre es permitido que there entre, will be a state such as you have in Corinth. habrán estados como tú los vistes, If los ves you en allow Corinto. that carnal man to dominate your thinking, Si tú permites que este hombre natural gobierne tu then you will pensamiento, come to what they were. entonces tú vas a llegar a ser lo que If you ellos allow son. man to operate as man in the church, Si tú permites que el hombre opere it como will hombre en la come to the iglesia, same place. va a llegar al mismo lugar. But if he goes out, Pero si él se va, then the Ephesian position is found. entonces la posición en Efesios se encuentra. That is the work of the cross. Esa es la obra de la cruz. Hallelujah. Aleluya. And we must know that. Y debemos de saber eso. But then the place of the world. Pero luego vamos a ver el lugar del mundo. Now the word world occurs a number of times in the Corinthians. La palabra mundo ocurre muchas veces en la carta a los Corintios. You have the wisdom of the world, Tienes la sabiduría del the mundo, princes of the los world. príncipes de este mundo. Read down through the first two chapters. Lee los dos primeros capítulos See what a large place the world y has. vas a ver qué gran lugar el mundo tiene ahí. The world and its wisdom, the world spirit, El mundo y su sabiduría, el mundo the espiritual, world with its way working among believers. el mundo y su forma obrando en los creyentes. And if you follow through the letter, you can't get away from Y it. si tú continúas en la letra no vas a poder deshacerte de eso. They're even handling heavenly things with worldly wisdom. Aún están tomando las cosas celestiales con sabiduría They're mundana. prophesying off the top of their head, Están profetizando desde su cabeza, talking in tongues without the Holy Ghost. hablando en lengua sin el Espíritu Santo. All of this is there. Todo esto está allí. Turn to the Ephesians and see where the world Pero ahora mira a la carta a los Efesios y fíjate dónde está el mundo ahí. it is left behind, Está puesto atrás. and believers are seen to be taken out of this Y world. los creyentes parece como que han sido tomados de este You mundo. recall those strange and seemingly contradictory phrases in John 17. Tú ves esas frases extrañas y aparentemente contradictorias en Juan 17. The men whom you gave me out of this world, Los hombres que tú me diste del mundo they're not of the world. no son del mundo. I pray not that you take them out of the world. Te oro no que los quites del mundo. We know what is meant in a spiritual sense, Sabemos lo que significa en un sentido and there's espiritual absolutely no y contradiction. no hay absolutamente contradicción. We're in it and out of it at the same time. Estamos aquí pero fuera de aquí a la misma In vez. Ephesians 6, these things belong to an ordered life that are mentioned. En Efesios 6 estas cosas pertenecen a una vida ordenada que aquí se menciona. Their families, husbands, wives, parents, children. Hay familias, esposos, esposas, padres, hijos. There's masters, servants. Hay siervos, dueños. You say mere
dirás cosas quizá terrenales. No, they're the relationship proper to life. No, ahí están las relaciones apropiadas aquí. And yet in them is the possibility of a heavenly life. Y aún en ellos está la posibilidad de una vida celestial. With me and my wife, Yo y mi me esposa, and my children, yo y mis hijos, between us all, entre todos nosotros, all are lifted to a heavenly place in Christ. todos somos elevados a un lugar celestial. The home, everything. Todo, la casa, todo. That explains the testimony. Eso explica el testimonio. And that shows what is necessary for this impact to be upon spiritual Y forces. esto nos muestra lo que es necesario para poder impactar en estas fuerzas That espirituales. can never be Nunca puede haber, unless we come to the same position a menos que vengamos a la misma with the posición, world left behind in this sense. donde el mundo es dejado atrás en este Our sentido. wrestling is not against flesh and blood, Nuestra lucha no es contra carne y but it's sangre, against principalities and powers. sino contra principados y It potestades. is a case of getting behind flesh and blood, Es el caso de dejar atrás carne y sangre. and what a much more effective wrestling that is. ¿Y qué lucha más efectiva va a ser esa? What mighty issues there are in the spiritual realm. ¿Qué cosas más poderosas hay en este ambiente espiritual? How things really count when we know the secret of functioning in the power of resurrection. Realmente cuánto valor tienen las cosas cuando aprendemos a funcionar en el ambiente que debemos. But that requires that we shall know here in mind, in spirit, Pero eso requiere que nosotros sepamos aquí en mente y en espíritu absolute separation from the world. la absoluta separación del mundo. Then we look at the difference and the order at Corinth and Ephesus. Luego vemos la diferencia en el orden en la iglesia de Corinto y en Efeso. At Corinth we see two things, En Corinto vemos dos cosas, or the two sides of one thing that's presented. o los dos casos, los dos lados de una cosa que es And what presentada. the apostle has to say, En lo que el apóstol tiene que decir, you have brought before you a heavenly order. tú eres traído hacia un lugar celestial, And a un orden celestial. he is indicating what that heavenly order is, as in the church. Y él está indicando cuál es este orden celestial en la iglesia. And he's seeking to recover Y it, él está buscando recuperarlo, to establish it. establecerlo. But over against at least the intimation of this heavenly order, Pero todo otra vez contra este orden celestial, there's a terrible disorder in that church. hay un terrible desorden en esa iglesia. That we're talking about the Corinthian church. Estamos hablando de la iglesia en Corinto. Their procedure, their government, their Sus relationship, procedimientos, su gobierno, sus relaciones, all of it is in disorder. todo está en desorden. The question in Corinth is largely a question of order or disorder. La pregunta en Corinto realmente es o orden o desorden. We recognize that real quick if you read that letter. Reconocemos eso rápidamente si tú lees esa carta. There's nothing arbitrary about the apostle in this letter. No hay nada arbitrario acerca del apóstol en esta carta. A false explanation and interpretation Una falsa declaración o interpretación upon a great deal that Paul has said to that church. sobre un gran tema, algo que tiene que tratar el apóstol en esta iglesia. One place is the reference that he placed upon sisters in the church. Una referencia nos habla acerca de las hermanas en la iglesia. There have been a false interpretation placed upon much that he said, Había habido una mala interpretación acerca de mucho de lo que él and había it's dicho. brought about a disorder in that Y church. había traído un desorden en esa iglesia. And that disorder is the main cause of all the terrible sin found in that church. Y ese desorden era causa de los pecados más terribles encontrados en esa iglesia. But when you turn to the Ephesians, Pero cuando tú vas a la iglesia de Efeso, you find nothing about disorder. tú no encuentras nada de desorden. Chapter 4 presents a body and its relationship El established. capítulo 4 nos presenta el cuerpo y su relación That establecida. part of the letter brings in that heavenly order. Esa parte de la carta que nos habla de ese orden celestial. And there's no reference whatsoever to anything upsetting that order. Y no hay referencia de nada que esté malogrando este orden. It's simply presented as if that order really was obtained in that church. Es simplemente presentado como si ese orden ya hubiera sido obtenido en esa iglesia. And the point I want you to get Y el punto al cual yo quiero que ustedes is that the church's testimony es que el testimonio de la to the iglesia risen Lord in the power of his risen life del Señor Jesucristo en el poder de su vida is resucitada bound up with order in the house of God. está unido al orden en la casa de Dios. The devil is the author of all confusion. El diablo es el autor de toda confusión. And the manifestation of that resurrected Lord in our midst Y la manifestación de ese Señor
Señor resucitado en is nuestro medio bound up with the order in that house. está unida con el orden en la casa. If the order is upset, Si el orden es interrumpido, the testimony is weakened, el testimonio es debilitado, the testimony is nullified or made of no value. el testimonio es nulificado o hecho de ningún valor. Let no one thing that the appeal for order is simply, let it be known this one thing, Que sepamos bien esta cosa, that the appeal for order que la apelación por el orden is not a view just to have domination, no es solamente tener dominio, not control, not power over others, no control, no poder sobre otros, not a desire to subject people. no es un deseo de someter personas. The word subjection has become anathema to a good many people La palabra sumisión ha venido a ser nada para muchas personas, because they've missed its significance. porque han perdido el significado. It is the value of divine order, heavenly order, Es el valor del orden divino, el orden celestial, expressed among the people of God that's the point. expresado en medio del pueblo de Dios, Because without this, there can be no testimony. porque sin esto no puede haber testimonio. So the whole purpose of the enemy is to destroy, Así que todo el propósito del enemigo or es at least destruir, upset that order in that church. o por lo menos interrumpir ese orden en esa A iglesia. Corinthian disorder El desorden corintio cannot destroy the power of the principle. no puede destruir el poder And world rulers cannot stand before spiritual forces del poder de los principados, y los gobernadores del mundo no pueden when divine order is established and adhered to. no pueden estar de pie cuando el orden divino es establecido. It must at all time be sacredly guarded. Siempre debe ser guardado consagradamente. Very often, Muy seguido, a church is divided and broken una iglesia está dividida y quebrada, and crying out for victory and for deliverance, for power. y clamando por libertad y poder sobre las tinieblas. And in the midst of that confusion, Y en medio de esa confusión, if the Lord could be heard speaking, si al Señor se le podría oír hablando, He would say to us, Él nos diría: set your house in order. ordena tu casa. That is the way to power. Ese es el camino al poder. Intended. ¿Entienden? Set your house in order. Ordena tu casa. That is the way to power. Este es el camino al poder. Hallelujah. Aleluya. Put things right in your midst, Pon las cosas muy bien en medio tuyo, and your prayers will be answered. y tus oraciones serán oídas. Now, the expression of his life La expresión de su vida, demands a heavenly realm. el hombre en un ambiente That celestial, means separation from the world significa separación del mundo, by death of the old man in his natural strength in life, por muerte al viejo hombre y a sus recursos and naturales, the constituting of things y la constitución de cosas along the divine order. en el orden divino. Now, this is all practical. Todo esto es práctico. Nothing mystic about it. No hay nada místico acerca There de are esto. no flights of thought to carry you into some kind of an ecstatic state. No hay pensamientos ni cosas que te traten de llevar a un ambiente estático, But there's a coming down to the practical living of every day. sino viene algo que viene a ser práctico para la vida diaria. I'm persuaded that nothing touches the heart of the whole issue more than this. Y yo estoy persuadido que nada toca, nada llega más a Dios que esto. The church's defeat La iglesia está derrotada, débil and failure and testimony today y falla en su testimonio hoy. is in the first place because it's become an earthly thing. Primeramente es porque ha venido a ser algo terrenal, Because of worldly elements that have gained interest. porque los elementos del mundo han ganado entrada ahí, Because man as man has such a large place in that church. porque el hombre como hombre tiene un gran lugar en esa iglesia. The heavenly order does not obtain. El orden celestial no ha sido obtenido, But a man-made order pero is now what we call the church. A man-made order, not Holy Ghost order. un orden hecho del hombre es lo que vemos ahí en esa iglesia. Do you know heavenly union with the Lord? ¿Tú conoces la unión celestial con el Señor? Have you from your heart truly abandoned this world? ¿De tu corazón realmente tú has abandonado este mundo? Have you accepted the meaning of the cross? ¿Has tú aceptado el significado de la cruz For the putting aside of all that belongs to man as such, para poner de lado todo lo que pertenece al hombre como tal?
Are you quite sure that you're filling your place in the house of God? ¿Estás tú seguro de que tú estás llenando tu lugar en la casa de Dios? Are you sure that you're not out of place? ¿Estás seguro que no estás fuera de lugar? That is, so far as your devotion to God is concerned, Esto tiene que ver en cuanto a, que a tu devoción con Dios concierne. are you really set upon being in your place, O realmente tú estás en tu lugar, remaining in your place, permaneciendo en tu lugar and there functioning for the Lord? y ahí funcionando para el Señor. Are you a party to something which is not an expression of the heavenly pattern? ¿Estás tú de parte de algo que es una expresión que no es una expresión del patrón divino? Now, these are practical, direct questions. Estas son preguntas prácticas y directas. And the Lord gives grace and understanding Y el Señor and nos da response gracia y entendimiento en responder. to what this means. ¿Qué significa eso? You may not grasp everything now, Quizá tú no hayas entendido, adquirido todo lo que se dice, but it's something laid in store. pero es algo que tienes que guardarlo. And remember, Y recuerda, it does not matter whether you're in a Corinthian condition or Ephesian no condition. importa si la condición es la de Corinto o la de Efesios. And these are the features, these are the differences. Es lo que hemos visto son los aspectos, las diferencias. The Lord makes us, if we say it in a spiritual sense, El Señor nos ha hecho, si lo decimos en un buen sentido espiritual, good Ephesians. buenos Efesios. No matter where you are, No importa dónde tú estés, no matter where you perceive yourself to be spiritual, no donde tú percibas que debes ser if espiritual. you will let Him, Si tú le permites, He'll move you into that realm. Él te va a mover en ese ambiente Spoken of hablado in the Ephesian church. en la iglesia en Efesios. So we need not be discouraged Así que no necesitamos ser desalentados that we find ourselves de que nos encontramos a not nosotros mismos occupying the proper place. no ocupando el lugar apropiado. But God graciously has brought us here Pero Dios por su gracia nos ha traído in these aquí lessons to see where we are, para ver dónde realmente estamos, that we may have a goal. para que tengamos una meta. You won't get there in the morning, Tú no vas a llegar allí en la mañana, but you'll get there if you set your heart upon it. pero tú vas a llegar ahí si tú pones tu corazón en eso. Amen. Amén. Hallelujah. Let us stand. Vamos a poner.